Nuevamente, hola, bienvenidos a Bitácora Salud, el podcast de ADECRA SEDIM, en el que en cada episodio tenemos la oportunidad de abordar temas distintos que hacen referencia a nuestra salud, a la salud, al sistema de salud, al financiamiento del sistema de salud, a la organización, a la humanización de los servicios de salud, etc. Así que en este episodio quiero darles la bienvenida y agradecer la participación de Marcelo Kaufmann, que es presidente de SEDIM, es la cámara que integra a todos los centros de diagnóstico por imágenes y tratamiento ambulatorio, y a Darío Cordenons, que es fundador, socio, presidente de Tecnoimagen, una empresa que brinda gran cantidad de servicios tecnológicos a los prestadores de salud, que da apoyo al funcionamiento de las instituciones. En este sentido, el día de hoy nos vamos a concentrar, o vamos a hablar de aspectos tecnológicos vinculados a los servicios de salud. Entendemos que, hay una realidad, hay un contexto, estamos en un momento muy particular, a nivel planetario respecto a la inteligencia artificial, y al mismo tiempo funcionamos como sistema de salud en una coyuntura con una enorme cantidad de restricciones, como hablábamos y nos explicaron muy bien Jorge Cherry y Jorge Colina en el capítulo anterior, en donde hablamos del arrastre que significó la pandemia y temas de aranceles y financiamiento. Bueno, hoy nos vamos a concentrar en algo que es muy interesante, con un enorme potencial y una enorme complejidad. Así que bienvenidos Marcelo y Darío, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Para romper el hielo, y como en el episodio anterior, les voy a preguntar a ambos. Vamos a empezar por Darío. Vamos. Darío, ¿qué es gestión en salud para vos? ¿Qué es gestión en salud? Bueno, yo te diría que lo dividiría en dos, gestión y gestión en salud. Porque la gestión propiamente dicha no difiere de la gestión de otros emprendimientos. O sea, vos te pones objetivos, tenés procesos, tenés sistemas, tenés una planificación, tenés una estrategia y después organizás recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos para que tus objetivos sucedan. Eso es gestión, me parece que es aplicable a diferentes áreas. Okay. Agregaría en salud, con el tema del cuidado del paciente, que tenés dos componentes que son totalmente diferentes a lo que podría ser la operación de una fábrica o la operación en otra área. Y son las siguientes. La primera es una gran contradicción. Tenés en salud, me parece que hay una contradicción, una tensión entre, por un lado, la necesidad de darle al paciente lo mejor, es decir, una eficacia clínica en diagnóstico y en tratamiento. Y por otro lado, la búsqueda de una eficiencia o control de costos. Entonces, esa tensión yo te diría que es de imposible resolución, en mi opinión. Tanto que hace que la salud sea suprainflacionaria en todos los países y cada año que pasa se coma un pedacito más, ¿cierto?, del PBI. Se gasta o se invierte más en salud. Y en Argentina te agregaría otro factor al que no están sometidas organizaciones de otra clase que no es salud, que los efectores, los prestadores y los financiadores están sujetos además al componente legislativo y el componente judicial. El componente legislativo son legisladores que, siguiendo el humor social y lo que ellos creen que está bien y que seguramente debe estar bien o probablemente esté bien, levantan la mano para votar leyes de cobertura en el PMO de, fertilización asistida, obesidad, sin tener una contraparte presupuestaria para el sector de la seguridad social o para el sector privado de prestaciones. Y el segundo tema es el tema judicial, en donde frente a tener la necesidad de resolver un tratamiento de eficacia a comprobar, a chequear, dudosa, de alguna manera se interpone un recurso de amparo y el juez se ve obligado a ver cuál es el derecho que tutela. Y el derecho que tutela tiene una jerarquía de los pactos internacionales, la Constitución, y empiezan porque el derecho a la vida es superior a casi cualquier otro derecho. Entonces, los recursos de amparo
dan pie a la utilización de recursos financieros en objetivos que no eran los originales. Y entonces esa interrupción del funcionamiento de las instituciones las afecta financieramente y hace que sea poco predecible gestionar en salud en comparación a lo que puede ser gestionar una fábrica de autos. Ok, a ver si te entendí. Hay como una tensión o una negociación continua entre la calidad de lo que podés brindar y los recursos con los que contás, porque estás obligado a ser eficiente para poder seguir dando esos servicios, digamos, o seguir gestionando, pero al mismo tiempo lo que es natural de la gestión en muchos ámbitos en salud se ve modificado o influido por cuestiones regulatorias y por cuestiones judiciales o de judicialización de los servicios. Sí, yo te diría dos cosas. En regulatorias, muchas actividades están reguladas, salud también, pero diría que de pronto aparecen factores externos que vos te ves obligado a asumir un costo, como cubrir fertilización asistida, obesidad o tantas otras, pero no te dan una contrapartida presupuestaria para que lo asumas. Entonces eso me parece que es una intrusión que es de difícil gestión. Y lo otro, te diría un ejemplo sencillo. Vos tenés en una institución argentina una gran neonatología, una terapia neonatal, y te dicen, yo para tener una gran neonatología no trabajo con el promedio, trabajo con el pico. Quiere decir, tengo todo listo para que en el pico del brote de lo que fuera, yo tenga todas las camas disponibles, tenga todos los médicos disponibles, las enfermeras formadas disponibles, y eso es eficaz desde el punto de vista clínico, y yo como paciente puedo valorarlo mucho, pero no es eficiente en la gestión de los recursos. Entonces, yo diría que esa tensión entre brindar el mejor servicio posible al paciente en el diagnóstico y el tratamiento, y por otro lado, tener una eficiencia, ¿sí?, en la gestión de los recursos, es de imposible resolución. Y implica hacer un trade-off entre qué te quiero dar o qué quiero dejar de dar a cambio de qué y cómo lo voy a cobrar. Buenísimo. Siempre es más fácil cuando Darío habla primero, porque me deja abierto la posibilidad de tratar de decirte que para mí la gestión es maximizar el resultado de cara al paciente, conteniendo o minimizando los costos. Yo quiero recordar, haciendo una línea de tiempo, que la mayoría de las instituciones médicas en la Argentina, fundamentalmente, fueron formados por médicos que tenían su consultorio, se unieron y se dedicaron a atender pacientes, y eso no tenía nada que ver con la gestión. Querían tener buenos resultados, pero terminaban en muchos casos con resultados económicos horribles. A modo autorreferencial, y espero que sea la única vez que lo digo en este podcast, en el año 2000, cuando fue la crisis de la Rúa, un par de socios míos me dijeron: Marcelo, lo que vos informás médicamente te sale horrible a la mañana, y lo que haces a la tarde de liquidación de sueldo también te sale horrible. ¿Por qué no elegís alguna de tus vertientes, alguna de tus pasiones? Y las dos me gustaban. Me gustaba el asistencialismo y me gustaba lo que yo interpretaba que era gestionar desde el punto de vista de una formación humanística como la medicina. Y ahí es que me puse a estudiar gestión. Primero empecé a estudiar gestión general y después me puse a capacitar en lo que era la gestión de la salud propiamente dicha. Y esa gestión, lo que tiene de apasionante, por supuesto que coincido con Darío, que hay fuerzas antagónicas de alguna manera que tienen que ver con la calidad, resultados y costos. Justamente quien gestiona tiene que hacer que esas fuerzas antagónicas sean lo más razonable posible y que no haya tanto choque entre el que pide, el que tiene que decidir, el que tiene que hacer un diagnóstico y el que tiene que tener un Excel con su tabla de costos. Y me parece que eso es lo que tiene de apasionante la gestión. En la Argentina, fundamentalmente por todo lo que seguramente conocemos los tres, es muy difícil gestionar. Fundamentalmente llama mucho la atención lo que son los cambios de reglas,
los cambios de economía, pero yo no me quiero meter en economía, sino que quiero hablar de lo que es la gestión de hacer que la calidad de vida sea mejor, sea más larga y sea de mejor calidad. Y que el costo sea better, cheaper and faster, que sea todo más rápido, que sea todo más precoz, que sea todo más económico, manteniendo este paradigma que nosotros tenemos, que es prolongar la calidad de vida de los pacientes. Muy bueno y complementario aparte. Así que voy a dar un pasito más, voy a avanzar. Les voy a preguntar a los dos, pero lo estoy mirando a Darío. Siento la presión, Alfredo. ¿Qué es tecnología? ¿Qué es tecnología de salud? ¿Qué es tecnología de salud? Bueno, siguiendo la muletilla, vamos a qué es tecnología y qué es tecnología de salud. Dale. Y al final, tecnología es cualquier desarrollo que nosotros hagamos, me parece, para resolver un problema o satisfacer una necesidad. Y me remonto a periodos históricos o prehistóricos, es decir, la rueda o el fuego, y llego al último chiche que tengo en el portafolio de productos, que es la robótica. Y desde ahí para acá todo eso es tecnología. Yo diría que en tecnología en salud también vos podés pensar en la tecnología en diferentes capas. Hoy, digamos, si tengo que dar una definición, pondría, digamos, o te podría dividir la pregunta en varias capas, en varios aspectos. La primera, diría, el equipamiento para nosotros, tecnología, lo que uno entiende por tecnología, aquello que se parece a una compu, a algo que haga algo, que va desde la robótica hasta un electrocardiógrafo, o desde la esterilización, o desde un quirófano inteligente, ¿no? Hasta una cinta de ergometría. Esa tecnología que recorre la institución. Y en esa tecnología, la tendencia cada vez más es que las adquisiciones en la institución no sean tan transaccionales, sino que tengan que ver con proyectos. Proyectos que permitan, de manera inteligente, hacer una recolección de los datos que producen las personas al interactuar con esas tecnologías para que el cuerpo médico pueda analizarlas y tomar mejores decisiones de diagnóstico y tratamiento. Los fierros no son tan fierros, sino que son una mezcla de tecnología física con servicio, digamos. Sí, yo te diría que está buenísimo lo que decís, porque hasta hace unos años la compra era aislada o transaccional. Hoy estamos buscando ecosistemas. Y esa es la primera capa. La segunda capa te diría que son todos los software específicos en salud. Ya no me voy a un SAP que puede servir para manejar cualquier organización o Microsoft Dynamics o el que fuera, sino me voy a software específicos en donde el software, la madre de todo esto es el GIS, ¿no? Esa construcción alrededor de la historia clínica electrónica para gestionar el paso del paciente con el tiempo por la institución. Pero hay un montón de otros acrónimos, el PACS, el RIS, el LIS, que son software que sirven para gestionar determinadas áreas. Esa es como la segunda capa. Y la tercera capa, que tal vez es la más innovadora o la más reciente, es la capa del meta-análisis, el Big Data y la inteligencia artificial, como una manera de procesar toda esa información que han producido las tecnologías y los médicos al interactuar con los pacientes, iterarla con su historia clínica en el tiempo, con todo lo que le pasó, que vamos trayendo del monitor, del respirador, de lo que pasó en la mesa de anestesia, de las bombas, etcétera, y todo eso poder procesarlo, iterarlo también con las bases de datos entrenadas en inteligencia artificial, como con ChatGPT o en China con el DeepSeek, y a partir de ahí poder tener la condición de un paciente mucho mejor mapeada, mucho mejor analizada y, en definitiva, bueno, utilizar esa tecnología para reducir los tiempos de atención y para mejorar los outcomes en salud, ¿no? Sin dudas. Entonces me quedo con tres capas. Tres capas. El aparato, los fierros conectados, las aplicaciones que permiten que el aparato ande y eventualmente se comunique con un servidor, un lugar donde están los datos, y una capa por arriba que permite tomar información de muchos lugares, integrarla y mirarla, digamos, con una capacidad que el cerebro humano no tiene, y utilizarla siempre para el bien del que recibe el servicio, en el sentido de que sea más personalizado, sea más eficiente, sea más rápido, sea más barato. Déjame darte un ejemplo sencillo.
vos tenés un paciente en una terapia. Hasta hace un tiempo atrás tenías un monitor que me daba los signos vitales, parámetros fisiológicos que tomaba y los llevaba a una central. Y había alguien mirando en una central y anotando. En algunos otros efectores de salud nosotros hemos instalado que también puedas ver qué está sucediendo con las bombas que le dan la medicación o la alimentación a un paciente que está intubado. Pero solamente te lo estoy mostrando en una pantalla y te evito levantarte e ir a ver al paciente solo para eso. Ahora imagínate que vos pudieras tener cuánto oxígeno estás consumiendo, con qué modo ventilatorio estás trabajando en el respirador, todos los datos del monitor, todos los datos de las bombas, que todo eso circule y en una pantalla vos puedas verlo, no solamente todo junto, sino que lo puedas ver analizado. Y que además eso, por inteligencia artificial, esté trayendo todos los estudios previos. Si vos entraste, te hiciste una cirugía, todos los estudios previos que te hiciste para la cirugía, de imágenes, de laboratorio, lo que salió en el monitoreo mientras vos estabas en el quirófano. Si tenés la historia clínica guardada también y cargada, lo que está mirando la inteligencia artificial son todos esos datos de forma continua. Y en cualquier momento vos tocas un botón y le pedís la condición hemodinámica del paciente o la condición respiratoria, y lo que te da hoy la inteligencia artificial es que te permite ver, comparando eso que te pasa a vos con todo otro montón de gente con la cual lo analizan, te permite ver en ese momento qué es lo que le pasa al paciente, qué es lo más probable que le vaya a pasar al paciente en la próxima media hora y cuáles son los tratamientos recomendados para eso. Okay. De manera tal de que vos como médico tengas toda la información resumida, analizada y puedas tomar mejores decisiones y más rápido. Okay. Bien, voy a tomar lo que dijo Darío y me voy a dar vuelta y lo voy a mirar a Marcelo. Y porque me encanta lo que dijiste, pero soy médico, trabajé en terapia intensiva, dirigí sanatorios de distintos tipos, con distintos financiadores, distintas poblaciones, así que sé que hay mucha heterogeneidad y que uno ve siempre lo que se puede, pero lo que ocurre muchas veces tiene un gap, una distancia importante. Entonces, Marcelo, tu mirada, tu conocimiento, tu expertise, digamos, es muy relevante, sabiendo que eso es una posibilidad o que en el futuro, digamos, esto ocurre, digamos. ¿Cómo ves la situación actual, digamos? Y primero, antes de dejarte hablar, quiero contar una anécdota chiquita que es, y que pueden escuchar más de una vez. Yo soy médico, mi padre es médico, está vivo. Nos llamamos igual. Él hizo residencia, la primera cámara de residentes, y estando los dos vivos, siendo los dos médicos, etcétera, etcétera, digamos, él hizo la residencia en una época que la terapia intensiva no existía, la neonatología mucho menos existía. Los pacientes no se dializaban cuando él entró a la residencia, se empezaron a dializar cuando él era residente, y los infartos se diagnosticaban con electro y se trataban en la casa. De hecho, él atendió a su jefe con un infarto en su casa. Y era el jefe, digamos, era la máxima autoridad de ese hospital. Entonces, en ese sentido, yo quiero ser muy optimista, porque si esto pasó en una generación en donde las dos partes también, estamos hablando de 200 años, estamos hablando de una generación, evidentemente las cosas suceden y tienden a acelerar. Pero por el otro lado, la realidad es la realidad. Entonces, Marcelo, dicho todo esto, vos que estás muy empapado de información dura, de datos, ¿cuál es, digamos, tu reflexión respecto al estado de situación? ¿En dónde estamos ahora, digamos? A ver, quiero dividir lo que es la tecnología aparatológica o mi especialidad, que es el diagnóstico por imágenes, de la tecnología medicamentosa, ¿sí? Voy a referirme fundamentalmente a mi expertise, que es el diagnóstico por imágenes. Cuando yo decidí que iba a hacer esta especialidad, te diría que no existían prácticamente los tomógrafos. Estoy hablando del año 78, 79. Quiero que, a modo de ejemplo, tengamos en cuenta que entre los escribas
y la imprenta de Gutenberg pasaron cientos de años. Y desde que apareció el código binario hasta lo que tenemos hoy, han pasado menos de 100 años. Y ¿por qué quiero hacer referencia a esto? Porque creo que vivimos en un momento exponencial a partir de la digitalización de las cosas. Para mí, tecnología significa pasión. Si quiero bajar a la Argentina, me gusta ver todo tipo de tecnología, desde cómo se fabrica una empanada a cómo se hace un PET o cómo se hace una resonancia magnética. Pero yendo a la Argentina, yo creo que tenemos una pirámide prestacional, y en esa pirámide prestacional diría que el ápice de esa pirámide está muy bien equipada, con equipamiento como cualquier parte del mundo, pero no es homogéneo. O sea, no es homogénea la accesibilidad de esa tecnología. Digo, tengo tecnología, pero no para todos. Okay. Me parece que hay un parque, lo voy a llamar con una palabra que no es linda, pero es vetusto. O sea, estamos inmaduros desde el punto de vista de muchos ámbitos de la tecnología médica. Me encantaría que todo fuera más homogéneo. No me quiero meter todavía en la inteligencia artificial porque yo estoy razonando mucho sobre el recurso humano. Me parece que en esto que tiene que ver con la gestión hemos trabajado mucho en liderazgo, en recurso humano, y hoy el recurso humano está pasando un momento en donde piensa que la tecnología lo puede devorar. Entonces, quiero hacerme referencia un poquito a esto que tiene que ver tecnología y recurso humano. Yo creo de vuelta que la Argentina está inmadura. Cuando en muchos países había sistema de PACS, por dar un ejemplo, yo creo que la Argentina tenía menos del 20% de las instituciones de deporte que tenían un sistema de PACS razonable. La mercadotecnia nos ha hecho perder mucho tiempo también, porque en aquel momento que se empezaron con los PACS, o sea, el archivo y distribución de las imágenes en un ámbito para que pueda ser visto por todo el mundo y pueda ser compilado de una buena manera, nos decía que la innovación estaba en comprar storage propio, otro te decía que había que ponerlo en la nube, se peleaban entre las distintas compañías, y cada vez que íbamos a un congreso de la especialidad, la mercadotecnia nos llevaba a retrasar mucha toma de decisiones. Okay. Interpreto que la pandemia unificó muchos criterios, o sea, provocó una aceleración de toma de decisiones desde lo que tiene que ver con el recurso humano y la utilización de la tecnología. Hoy la telemedicina es virtuosa, la telemedicina acorta los tiempos, la telemedicina ahorra económicamente una cantidad de movimientos de la gente. El diagnóstico por imágenes se transformó en un commodity esencial para un diagnóstico precoz, rápido y eficiente, pero no deja de ser una herramienta que tenemos en nuestra industria para diagnosticar. Y esa herramienta yo creo que en el corto plazo, por supuesto con la inteligencia artificial, y ya lo vimos en Learning Machine o Big Data, ya fuimos viendo los escalones hasta llegar a la inteligencia artificial, nos va dando una facilitación en todos estos rubros. Pero te quiero contraponer contra esto y te diría, ¿la historia clínica digital no sería tecnología? Y sin embargo, algo tan necesario como eso, en un país federal como el nuestro, no lo tenemos a mano. Lo tiene a mano la historia clínica digital, algunos sectores del prepaguismo, lo tiene alguna provincia que lo ha elaborado, pero cuando queremos que los 47 millones de argentinos tengamos una historia clínica única, que no importa dónde se tenga, y eso es tecnología, la pueda tener por legislación o por lo que fuera, no lo tenemos.
Moraleja, y para resumir qué opino de la tecnología, de vuelta, apasionante, enloquecida, crecimiento exponencial desde la digitalización hasta el último punto, que es la democratización, que tiene que ver que la tecnología le llegue a todo el mundo. Me parece que estamos viviendo un mundo de cambio sensacional y hay que saber administrarlo. Muy bueno. Me anoté algunas cosas, voy a tratar de repetir a ver si entendí, porque tiene un montón de aristas, pero hay algún punto en donde la tecnología combinada con el marketing termina influyendo, digamos, o modificando la velocidad o los tipos de cambios que se adoptan. Y al mismo tiempo la pandemia nos ayudó, en situación de crisis, a cambiar mucho más rápido y voy a usar una frase que no tan prolija, separar la paja del trigo y decir, esto es lo necesario, esto puede esperar, digamos. Entonces hay como un juego de influencias entre lo que son efectivamente las necesidades al momento de resolver problemas de salud con los intereses o las necesidades, digamos, una vez que las tecnologías se van desarrollando y tienen enorme potencial. Esto en un contexto donde además la tecnología viene creciendo o se desarrolla de manera exponencial. Entonces uno mira para atrás y trata de predecir lo que va a pasar y le erra siempre porque no para de acelerar. Y entonces es difícil anticipar, pero parecería ser una gran oportunidad, más allá que en un episodio anterior, digamos, confesamos tenerle a veces un poquito de miedo de que puede ser una amenaza, ¿no? Es una amenaza. En algunas cosas es una amenaza. Sí, puede ser que sea una amenaza. En ese sentido, me gustaría, digamos, tratar de pensar un poquito a futuro, porque hay cosas que van siendo bastante evidentes. Primero, la restricción en términos de recursos disponibles. Segundo, la heterogeneidad de la distribución, digamos, de esos recursos. A veces, como vos decís, por cuestiones que tienen que ver con las leyes, con cómo nos organizamos, con cómo se financia, e incluso con la idiosincrasia de nuestro país, digamos, las oportunidades tienen más que ver con ordenarnos y optimizar que con, digamos, simplemente tener más recursos. Pero me gustaría aprovechar que te tengo acá, Darío, al lado y que sé que sos una persona muy curiosa y aparte está respirando la tecnología todo el día. ¿Qué crees que puede pasar? Mirando la cara, si querés, optimista. Puedes hablar también de las amenazas. Digamos, ¿a dónde crees que están las grandes oportunidades? Pues, levantando el tema de las capas. ¿Dónde están las oportunidades? Las oportunidades están en la primera capa, en la segunda capa, en la tercera capa, digamos, o están en otro lado. Difícil. La realidad es que en lo que vemos nosotros, una cosa es Argentina y una cosa distinta puede ser mirar todas las tendencias en el mundo, lo que está sucediendo, ¿no? Yo miro Argentina y te puedo decir, en el espectro de tecnología que nosotros, digamos, traemos, comercializamos y tratamos muchas veces de hacer llegar a los prestadores de salud, hay algunas tecnologías que están muy adoptadas y hay otras tecnologías que comparadas con la región están subadoptadas. Te voy a dar un ejemplo muy cortito. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, vos tenías en Argentina 5 robots quirúrgicos laparoscópicos, que es como el robot por excelencia, funcionando. 3 funcionando bastante bien, 2 funcionando poquito. En el mismo momento, en Brasil tenías aproximadamente 170 robots. O sea, 5 contra 170. En Chile tenías aproximadamente 18 robots funcionando. Quiere decir que hay un gap en Argentina y que este año en algunas cosas se está acelerando. Hay un gap en donde nosotros simplemente por estadística deberíamos tener entre 30 y 40 robots funcionando. Otras tecnologías como la ecografía, la resonancia magnética, tomando lo que decía Marcelo en diagnóstico por imágenes, están muy bien adoptadas. Ahora, el punto que me gustaría traer es la oportunidad. En la producción de equipamiento, no sé si hay
algo nuevo bajo el sol tan significativo. Es decir, lo que ha sucedido en los últimos 10 años, de 2015 hasta acá, es una sobreabundancia de hardware médico. Ponete, cuando yo empecé la compañía hace 25 años, el hecho de que vos tuvieras para traer bajo el brazo una distribución de un ecógrafo portátil, de una línea de monitores o de una torre de laparoscopía eran en sí una ventaja competitiva. Algo que te permitía construir una empresa más grande, más pequeña alrededor de eso. ¿Por qué? Porque había muy pocos jugadores. Ahora, en cualquier categoría que vos tomes, voy a tomar esas mismas. Hoy vos te querés comprar un ecógrafo. Hay 10, 12 marcas en un rango medio, medio bajo y medio alto, digamos que es el mainstream de todo esto, que hacen muy bien el trabajo. Te querés comprar una torre de laparoscopía y sucede lo mismo. Te querés comprar monitores con una central y sucede lo mismo. ¿Qué es lo que cambia ahora? ¿Qué es lo que cambia de ese vínculo transaccional con la tecnología? Lo más importante hoy, como hablábamos hace un rato, es de qué forma toda esta tecnología, primero que nada, se conecta. Es decir, logra que la información que se produce por interactuar con los pacientes llegue de una forma ordenada y estructurada a un sistema que permita una interpretación que facilite el diagnóstico y el tratamiento. Y segundo, de qué forma se hace más eficiente. Y acá hay evolución por hardware, yo no sé, un tomógrafo que tiene más filas de detectores, un resonador que en vez de una Tesla y media son 3 Tesla, y así en la categoría que quieras tomar. Pero eso no me parece el avance más importante. Claramente el avance más importante está en la integración de la inteligencia artificial, como decía Marcelo, para analizar, predecir, iterar y lograr en una cantidad de tiempo muchísimo menor mejores resultados a partir de mejores interpretaciones de lo que están produciendo los equipos. Entonces, yo diría que el hardware médico hoy sobreabunda, pero lo diferente es de qué manera organizás la estrategia de equipar una institución. Ya no es más, le compro un poquito a uno, le compro un poquito a otro, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro, sino el quirófano es una integralidad, la terapia es una integralidad y así todas las áreas. Y eso te diría que tiene un impacto en los costos, tiene un impacto en la velocidad y bueno, especialmente tiene un impacto en todas las prácticas clínicas. Déjame ver si te interpreto y ahora lo dejo a la Mercedes. La carrera por el hardware está mucho más pareja. Y las oportunidades vienen más del lado del software. Es cómo aprovechar mejor el hardware para dar soporte a lo que los seres humanos hacemos cuidando a seres humanos, digamos. Y ahí es donde se están dando grandes cambios. Déjame, perdón. Dale. No, y no mirado desde el funcionamiento de un aparato, casi ni desde un sector, por más que el quirófano, digamos, si el quirófano no toma en cuenta que opera en un sanatorio que tiene determinada cantidad de camas, probablemente hay días que el sanatorio es un caos, funciona mal, y otros días que el sanatorio tiene un porcentaje de las camas vacías, porque el quirófano no está mirando, no está siendo mirado como una unidad funcional, en donde en definitiva están las personas que reciben los servicios. Sí. Entonces, sí. tratando de interpretarte un poco es, digamos, estamos a futuro, parece que es la era del software, habiendo ya muy buen hardware, digamos, y que el valor agregado del software, digamos, en términos de mejorar la organización y la provisión de los servicios, puede ser un cambio, o dar lugar a un cambio muy importante. Mira, un dato. O y ahora te dejo más. Ejemplos, que es lo que hablábamos hoy. Yo el ejemplo de un país de un crecimiento exponencial que ha sido China estos últimos años. En 2009 China tenía un poco menos de 1.000 hospitales, de tercer nivel. Esos hospitales tenían un promedio de cerca de 600 camas. Entonces, el plan de gobierno inicial fue muchísimo hardware y muchísima capacidad. Entonces, del 2009 al 2023, en 14 años, se construyeron un poco más de 2.200 hospitales más aproximadamente. O sea, hoy en China
3.185 hospitales de tercer nivel. Triplicaron la capacidad. Pero el promedio de camas se fue de 600 a 960. Apa. Entonces la capacidad está multiplicada aproximadamente por 4.5. Pero una vez que llegaste a esto en 2023, incluyendo hospitales de 10.000, 12.000 y hasta 13.000 camas, ¿ya? Ciudades. Pero una vez que llegaste a esto, hoy China no está construyendo hospitales de tercer nivel. Lo que está haciendo es esta escalerita del hospital inteligente y de los tratamientos de datos. Okay. Y lo que vos decís del software. Entonces va desde un hospital que tiene solamente algunos servicios integrados a lo digital y que esa información pueda ser accesible a algunas personas, en el camino a lograr que el hospital esté totalmente integrado, la historia clínica sea única y finalmente que la región, lo que decía Marcelo más temprano, que la región, que el país esté totalmente integrado y que las decisiones que se estén tomando permitan no repetir estudios, permitan llevarte y mirar la historia clínica desde cualquier lugar y permitan con el uso de la inteligencia artificial masivamente lograr mejores resultados clínicos. Okay. Marcelo. Sí, yo para echarle un poquito de sal y pimienta a esta conversación, yo por las canas que tengo les puedo decir que soy absolutamente analógico, totalmente analógico. Aprendí a usar el control remoto del televisor hasta por ahí y no mucho más sobre inteligencia artificial. Ahora bien, si ustedes le ponen inteligencia artificial a un sanatorio que no tiene procesos, no tiene liderazgo, no tiene idea dónde quiere ir, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no sirve para nada. La tenemos en nuestro celular a través de ChatGPT. Yo creo que lo primero que hay que ordenar, y me parece que esto para quienes nos escuchen es muy importante, por lo menos desde mi humilde punto de vista, es que las organizaciones tienen que saber primero hacia dónde quieren ir. Y después, en la inteligencia artificial, como una herramienta espectacular, llevar ese camino más rápido, más proclive a mejorar, pero primero debemos organizarnos internamente hacia dónde quiere la organización ir. Esto tiene que ver con tu planteo inicial, que es gestión en salud. Claro. Y la gestión en salud no es inteligencia artificial, son procesos internos de nuestras organizaciones. ¿Qué queremos de nosotros mismos? ¿A dónde queremos ir? ¿Con quién queremos competir? ¿Cuáles son nuestras métricas? Y después sí, para el call center necesito inteligencia artificial, para el archivo y seguimiento de los pacientes en terapia intensiva necesito inteligencia artificial, para la administración, para las notas de crédito, la factura y la cobranza, necesito inteligencia artificial, pero no es que la inteligencia artificial va a salvar instituciones. No nos equivoquemos. Las organizaciones se tienen que salvar planificando sus estrategias y agregando las herramientas como son el tomógrafo, el resonador, el robot quirúrgico y la inteligencia artificial. Yo le daría tiempo a todo esto que vaya madurando. Darío sabe perfectamente porque hemos compartido muchos congresos en donde multinacionales muy importantes ponían carteles de Learning Machine, era todo work in progress y la verdad que la FDA no los aprobaba y he visto cerrar un booth muy importante porque estaban ofreciendo inteligencia artificial súper conocida. Lo hemos visto juntos. Lo vimos juntos. Lo vimos juntos. Y le cerraron el booth porque estaban ofertando y negociando una inteligencia artificial que no estaba aprobado por las autoridades de Estados Unidos. Por eso, volviendo al tema, yo creo en todas las tecnologías, creo y coincido con Darío que el hardware, hubo una revolución. Ustedes saben que la tomografía se estaba muriendo en manos de la resonancia magnética y a algún piola se le ocurrió hablar de que tenía más canales y más canales y más canales y la competencia empezó por los canales, hicieron revivir la tomografía computada gracias a los canales
Y yo creo que de los canales, más allá de la velocidad de adquisición del estudio, lo más importante fue que empezamos a ver cosas más chiquitas. Claro. Y poder ver las coronarias o las arterias renales, que son milimétricas en una tomografía computada, fue un diferencial que llevó mucho tiempo y gastamos mucha plata para llegar hasta el proceso de 2 canales a 320 canales como pueden existir hoy. Pero volviendo, inteligencia artificial, un viejo profesor mío me dijo una palabra que me quedó, una frase, que era ni tecnofobia ni tecnocracia. Las cosas hay que encontrarle el equilibrio, un punto de equilibrio, un punto medio, aplicada a nuestro recurso humano y aplicada a nuestros pacientes. Bien. Este tema es infinito igual. Infinito. Y tal como dijimos al principio, son miradas complementarias. A mí me gustaría pedirles, si se les ocurre, una frase para la bitácora. Y yo después voy a decir 1 o 2 frases, digamos, tratando de resumir lo que siento que aprendí escuchándolos. Bien. Una frase para la bitácora de hacia dónde vamos en salud. Si yo tengo que pensar hacia dónde vamos, coincido con Marce en que hay muchísima heterogeneidad. Me gustaría mucho pensar que vamos hacia los hospitales inteligentes. Hospitales que no son hospitales que piensan, sino son hospitales que tienen servicios inteligentes en la interacción con los pacientes, por supuesto, que tienen la utilización del cuidado de la salud inteligente y las automatizaciones inteligentes para que un recurso en salud siempre es muy escaso y está tironeado y nunca parece que el dinero alcanza en salud, que la tecnología contribuya a mejorar el cuidado de la salud. Muy bueno. Marcelo. La tecnología, una herramienta más, pero si yo pudiera hablarle a los pacientes y este podcast lo escucharan pacientes, yo tendría que decirle, a ver, no es mal médico el que no le pidió que se haga un estudio tecnológico como una resonancia, una tomografía. No es mal médico aquel que no le recetó un antibiótico que no correspondía. Yo lo que le digo a la gente es que sigan confiando muchísimo en el recurso humano, que lo tenemos y muy válido, y que por supuesto el apoyo de la tecnología es un complemento, pero los médicos, las enfermeras no van a desaparecer. Van a ser fundamentales con el complemento de la inteligencia artificial, de la tecnología médica, y estudios realizados entre la suma del pensamiento de un médico con la inteligencia artificial da mejores resultados que el del médico y que el de la inteligencia artificial. Así que la complementación hay que tenerla siempre en cuenta. Ok. Yo me voy a quedar con un poco de ambos comentarios. Claramente la tecnología está transformando, digamos, se impone, invade y llega a todos lados, a la salud también. En particular, en este momento, la inteligencia artificial a todos nos tiene un poco asombrados, aunque la biotecnología, yo entiendo que también viene a una velocidad creciente, exponencial, impresionante. Es muy relevante pensar cómo se aprovecha esa tecnología en términos de dar soporte a lo que necesitamos los humanos, digamos, y no la tecnología por la tecnología. Y es una oportunidad en gran medida, más allá de las dificultades, de las amenazas, etcétera. Es una gran oportunidad de que quienes se dedican a cuidar la salud de otras personas lo hagan de una manera asistida y que en definitiva eso permita que quienes reciban los servicios reciban servicios de mayor calidad, más oportunos, digamos, y que vayan en ese norte de cómo puedo dar algo mejor, más rápido, idealmente más barato, digamos, de tal manera de poder reinvertir esos recursos en dar otra vez mejores, más rápidos, etc. Así que les quiero agradecer mucho por todo lo que trajeron a la mesa, por todo lo que conversamos. Ha sido un placer. Y sé que el tema de la tecnología es un tema que va a volver a la mesa, porque lo que hablamos hoy en poco tiempo va a ser antiguo, va a ser pasado.
El hospital del futuro parece que está lejos, va a llegar rápido y va a haber otro futuro por delante. Así que muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Marce, Alfredo. gusto compartir con ustedes. Igualmente.